Análisis de la varianza y pruebas post hoc. Clásicamente, construimos nuestro diagrama de caja y bigotes a partir de los valores de los cuartiles 1, 2 y 3, siendo los límites de la caja los cuartiles 1 y 3. En el medio encontramos una línea que representa al cuartil número 2, que es lo mismo que la mediana, y cuando la variable tiene distribución normal corresponde también a la media. Pero desde el punto de vista operativo, podemos también construir nuestros diagramas de cajas y bigotes con los límites inferior y superior del intervalo de confianza al 95% para la media, para poder representar nuestra caja. Los diagramas construidos de esta manera nos sirven para comparar grupos de manera gráfica. Si presentamos dos grupos y proyectamos la línea media de uno de ellos sobre el otro, y esta proyección cae en el interior de la caja, decimos que los grupos son iguales. Por supuesto, también podemos proyectar la línea media del segundo grupo sobre el primero. El razonamiento es exactamente el mismo. Pero en el caso de que la proyección de la línea media de cualquiera de los grupos sobre el otro cae fuera de la caja, entonces decimos que son diferentes. Este es un razonamiento básico, siempre que el tamaño de las cajas se mantenga constante. Ahora vamos a cambiar este tamaño de las cajas. Quiero que te enfoques en las líneas medias, porque esto no va a variar, solamente vamos a cambiar el tamaño de las cajas y aquí vamos. Listo. La línea media no se ha movido, está en el mismo lugar. Lo único que hemos cambiado es el tamaño de la caja. Y ahora la proyección de la línea media de un grupo sobre el otro cae por fuera de la caja. Por lo tanto, diríamos que son diferentes. Y en nuestro segundo caso, vamos a retornar a la gráfica inicial. Decíamos que la proyección de la línea media de un grupo sobre el otro, en cualquier orden, caía fuera de la caja y por eso eran distintos. Pero vamos a ver qué sucede cuando incrementamos el tamaño de las cajas sin mover el valor de la línea media. Aquí vamos y listo. Hemos incrementado el tamaño de las cajas, las líneas medias siguen siendo las mismas, pero esta vez la proyección de la línea media de un grupo sobre el otro está en el interior de la caja y concluiremos que estos grupos son iguales. Por lo tanto, vamos a llegar a la siguiente conclusión. Para comparar dos grupos, no solamente tenemos que fijarnos en la posición de la línea media que corresponde al promedio, sino también tenemos que fijarnos en el tamaño de las cajas. Y estas cajas tienen mayor tamaño cuanto mayor variabilidad tenga nuestra variable de estudio. Mientras más variabilidad, más grande será el tamaño de la caja. Y ese es el criterio que tenemos que utilizar cuando queremos comparar grupos. Por eso a este procedimiento se le denomina el análisis de la varianza, porque necesitamos analizar la variabilidad cuando queremos comparar grupos. En estadística, el análisis de la varianza, cuyo acrónimo en inglés es ANOVA, es una colección de modelos estadísticos. El día de hoy vamos a ver la forma más simple para la utilización de este procedimiento. Y para plantear el contraste de hipótesis es muy similar a lo que hacíamos con TD-Student para muestras independientes. De hecho, el análisis de la varianza no es más que una extensión de la TD-Student, pero cuando queremos comparar más de dos grupos. Por eso la hipótesis H1 nos indica que existe diferencias entre los grupos evaluados. Por supuesto, son más de dos grupos. Y la hipótesis nula H0 nos indicará que no existe tal diferencia. La prueba de hipótesis la realizamos con el estadístico F del análisis de la varianza. Para desarrollar nuestro ejercicio contamos con una hoja de trabajo
Y el planteamiento es el siguiente. Se ha evaluado el peso del recién nacido en 4 regiones del sur del Perú. La pregunta que nos hacemos es, ¿existe diferencia del peso al nacimiento según la región evaluada? Y vamos a trabajar esta vez con un nivel de significancia del 5%. Recuerda que este valor es convencional, es criterio del investigador o de un grupo de investigadores que compartan la misma línea de investigación. Y por supuesto tenemos que presentar nuestros descriptivos, por lo menos la media, el error estándar de la media o error típico de la media, con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. Para esto adjuntamos una matriz de datos que contiene 100 registros. Por supuesto, los datos que hemos consignado en esta matriz no son reales, son únicamente para desarrollar este ejercicio. Vamos a reducir nuestra matriz a la mitad. La finalidad de hacer esto es que cada participante tenga una matriz de datos distinta. Y para esto nos vamos a ir a Datos, Seleccionar casos, Muestra aleatoria de casos, Ejemplo, exactamente 50. Y aquí yo voy a colocar 60, pero tú vas a colocar el número que se te asignó para el desarrollo de este ejercicio. Continuar, eliminar casos no seleccionados, aceptar. Ahora tenemos una matriz de datos con únicamente 50 registros. Vámonos a analizar, comparar medias, trasladamos el peso del recién nacido y en lista de independientes la procedencia, porque esta variable categórica es la que nos va a permitir analizar a los 4 grupos que están incluidos en el estudio. Y en opciones solamente necesito la media, voy a retirar los otros estadísticos y también necesito el error estándar o error típico de la media, que es lo mismo, y le daré en continuar, aceptar, y este resultado me lo llevo a una hoja Excel para poder calcular los límites que necesito. Además, para hacerlo de una forma práctica, voy a traspolar esta tabla. Esto es algo muy simple y práctico que debemos aprender. Clic derecho, copiar, y en una posición diferente, pegado especial, y selecciono transponer, aceptar. Y fíjate que ahora están ordenados mis 4 grupos tal y como los necesito. Primero la media, el error estándar de la media, el límite inferior y por supuesto el límite superior. Listo, con esto voy a calcular los valores que me faltan. El límite inferior es igual a la media menos 1,96 veces, por eso le coloco por con el asterisco, el error estándar de la media y le doy enter. Para el límite superior esto es igual a la media más 1,96 veces el error estándar de la media y le doy enter. Luego selecciono todo esto y ya lo puedo correr para mis 4 localidades. Como este valor del peso tiene muchos dígitos, le voy a reducir el número de cifras decimales. Incluso podría no utilizar ninguna y voy a copiar para mi tabla y lo voy a pegar en mi hoja de trabajo. Vamos a aplicar nuestro análisis de la varianza con el software estadístico. Estamos entonces en nuestra matriz de datos y ahora nos vamos a analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. Esta es la forma más simple de desarrollar el análisis de la varianza. Un factor significa la variable procedencia en nuestro caso. Podría haber más de un factor. Vamos a hacer clic en este lugar y vamos a trasladar donde dice dependientes al peso del recién nacido. Y en factor seleccionamos la procedencia. Automáticamente va a seleccionar los 4 grupos que tenemos en la columna procedencia. Luego le daremos clic en aceptar. Y aquí tenemos ya nuestra tabla de ANOVA. Como sabes, la forma más práctica de decidir con cuál de las hipótesis nos quedamos es simplemente mirando el valor de la significancia
asintótica, en este caso es 0,001. Y habíamos quedado que el nivel de significancia que íbamos a utilizar es del 5%, en cifras decimales 0,05. Entonces, como nuestro p-valor es menor al nivel de significancia, nos quedamos con la hipótesis del investigador, que es H1. Existen diferencias entre los grupos evaluados. Listo, ya sabemos que hay diferencia entre algunos de los grupos, solo que hay un pequeño inconveniente. Si nos hubiésemos quedado con la hipótesis H0, diríamos que los grupos son homogéneos, son iguales o que no existe diferencia. Pero ahora que nos hemos quedado con H1 y nos indica que hay diferencias entre los grupos, la pregunta que nos hacemos es ¿en cuál de los grupos? H1 dice que hay diferencia en alguno de los grupos y H0 dice que todos los grupos son iguales. Como quiera que nos hemos quedado con H1, tenemos la opción de saber si A es diferente de B, o tal vez no son diferentes. También podría ser que A sea diferente de C, o podría no serlo. También podría ser que A sea diferente de D, y también tendríamos que contrastar B con C, B con D y finalmente C con D. Si te fijas, cuando te quedas con H1 todavía tendrías que discernir dónde está la diferencia. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hipótesis posteriores. Las que están abajo son exactamente las mismas que están por encima de esta línea diagonal. Es como un espejo. Entonces tenemos únicamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El número de hipótesis que te va a surgir cuando te quedes con H1 en la comparación de grupos con el análisis de la varianza es igual al número de grupos por el número de grupos menos 1 sobre 2. En este caso son 4 grupos, esto sería por 3, serían 12, entre 2 igual a 6, y estas son nuestras 6 hipótesis. Ahora vamos a aprender a discernir dónde está la diferencia, y lo vamos a hacer con el software estadístico. Nos dirigimos al menú Analizar, Comparar medias, ANOVA de un factor. Y vamos a seleccionar Post-Hoc. Seleccionaremos TACI. Y fíjate que aquí le puedes cambiar el nivel de significancia. Si pudieras trabajar con otro nivel distinto al de 0,05, lo puedes hacer. Pero en este ejercicio hemos señalado claramente que vamos a trabajar con el 5%. Entonces lo dejamos tal cual y le daremos continuar y aceptar. Aquí tenemos las comparaciones múltiples HSD de TACI. Vamos a llevarnos esta tabla para nuestra hoja de trabajo. Clic derecho, copiar, y para que sea más fácil lo voy a pasar por una hoja Excel. Entonces en una nueva hoja lo voy a pegar y esto me permite reducir el número de cifras decimales. Por ejemplo, selecciono todas estas casillas y le reduzco el número de cifras decimales, incluso no le dejo ninguna. Pero yo me voy a llevar el nivel de significancia además, es decir, las 3 primeras columnas para mis resultados. Entonces aquí voy en mi hoja de trabajo y lo voy a pegar en el mismo orden en el que están. Ya en mis resultados no me ha borrado las cifras decimales aquí porque hay un asterisco que me indica las diferencias entre los grupos. Lo puedo borrar manualmente, y para saber si hay diferencias entre las comparaciones múltiples, así lo llama este procedimiento estadístico, simplemente tengo que mirar el valor de P. Vamos a empezar a resaltar los valores que estén por debajo del nivel de significancia para decir que hay diferencias. Entonces comenzamos por la parte de arriba y aquí tenemos uno que lo vamos a resaltar. Luego tenemos otro que también lo resaltaremos. Este de aquí viene a ser el mismo, luego veremos su explicación, y finalmente tenemos otro adicional aquí. El primero corresponde a la comparación de Tacna con Puno. Entonces estos dos grupos son diferentes, Tacna con Puno. También hay diferencia entre Tacna con Cusco, también son diferentes. Y ahora si bajas un poco más,
Puno con Tacna son diferentes, pero ya lo habíamos detectado en la parte de arriba. Tacna con Puno o Puno con Tacna es lo mismo, ¿no? Por eso es que 0,008 se repite en la parte de arriba. Y lo mismo ocurre con Tacna con Cusco, que es lo mismo que Cusco con Tacna, y por eso encontramos otro valor significativo. Entonces, ahora sí podemos detectar las diferencias en esta grilla de hipótesis que nos habíamos planteado. Podemos saber exactamente qué grupo es diferente de qué. Pero, ¿qué pasaría si no tuvieses 4 grupos, sino más bien 8 grupos? Esto sí que sería un problema, porque esta tabla crecería de manera importante. Entonces nos vamos a ir a los resultados, y más abajo hay una nueva tabla que dice subconjuntos. También la vamos a copiar y la vamos a llevar a una hoja Excel para poder trasladarla a nuestra hoja de trabajo. Aquí nos muestra diferentes grupos. Tenemos 1, 2, podría haber más de 2 grupos. De hecho, aquí en nuestra hoja de trabajo hemos alistado por si teníamos 3 grupos inclusive. Entonces necesitamos el número de registros y nos vamos a llevar desde la columna que dice N. Le vamos a reducir el número de cifras decimales a los valores medios, porque esto corresponde a los promedios. Le voy a quitar las cifras decimales, pero no al valor de P, a la significancia no, porque necesito mirar sus valores. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar en mi hoja de trabajo. Resulta que solo tenemos 2 subconjuntos, pero podría ocurrir que a ti se te presenten 3 subconjuntos. Por eso dejamos la opción. Por supuesto, el p-valor tiene que tener el 0 antes de la coma para que sea formal. Y lo que nos dice esta tabla es que entre Puno, Cusco y Arequipa, pues no encontramos diferencias significativas con un alfa del 5%. Es decir, que si nuestro estudio, nuestro trabajo hubiese incluido únicamente Puno, Cusco y Arequipa, pues no hubiésemos encontrado diferencias. Por otro lado, si el estudio hubiese sido realizado únicamente entre Arequipa y Tacna, entonces tampoco hubiésemos encontrado diferencias. Y de esta forma podemos agrupar a nuestros subconjuntos de una forma mucho más práctica. Una vez que hayas completado tu hoja de trabajo, le darás clic en guardar, porque el producto del día de hoy es el archivo módulo 4 ejercicio 24.doc. Y para finalizar, vamos a mencionar que el análisis de la varianza es, por supuesto, una prueba estadística paramétrica que se aplica cuando trabajamos con una variable aleatoria numérica. Tiene que haber distribución normal en cada uno de los grupos. Por supuesto que si a nivel global hay distribución normal, es muy, pero muy probable que también haya distribución normal en cada grupo. Esto es casi una consecuencia. Y finalmente tiene que haber varianzas homogéneas, tal como se solicitaba en la comparación de 2 grupos con TDStudent para muestras independientes. Las varianzas de los 2 grupos tenían que ser homogéneas, y en el análisis de la varianza, si tenemos 4 grupos, pues los 4 grupos tienen que tener las varianzas homogéneas. Y esto se puede solicitar cuando realizamos la prueba estadística ANOVA. En analizar, comparar medias, ANOVA de un factor, opciones, prueba de homogeneidad de las varianzas, continuar y aceptar. Y aquí tenemos la prueba de homogeneidad de varianzas. El p-valor es 0,96, con lo cual concluimos en que las varianzas de los grupos analizados son iguales, o dicho de otro modo, no son diferentes. Hay homogeneidad de varianzas entre los grupos evaluados.